Muy buenos días, cafeteros. Feliz jueves 9 de julio del 26. Y bueno, hemos tenido rotura, pero rotura de aguas, porque nuestro querido Dari se han puesto de parto hace unas horas, creo que ha sido de madrugada. Se ha adelantado una semana, así que, bueno, pues vamos a hacer hoy el café, o voy a hacer yo el café solo. Como veis, me he puesto camisa. He ascendido a productor y a líder supremo todopoderoso del café con los mercados. Y con este nuevo rango que tengo hoy, no os voy a pedir. Hoy os obligo a que dejéis un like y le felicitéis a Dari, a su familia, a su mujer, por esta nueva paternidad, que bueno, están en ello, están bien y bueno, con ganas, como digo, de que todo les salga fantástico. Y bueno, pues aquí veis lo contento que va a estar Dari. Y me da la impresión, Dari, que durante los próximos días la única estadística que vas a estar chequeando es si he cambiado 3 pañales por la mañana, cuántos pañales voy a cambiar por la tarde, ¿vale? Así que bueno, estoy muy contento por ti, por tu mujer, Dari, que vaya todo fantástico. Y bueno, ya nos irás informando de cómo ha ido todo, que como digo, seguro que fantástico. Así que hoy vamos a hacer un café expreso, ¿vale? Voy a ir más rápido, vamos a hacer gráficos. Como digo, se ha adelantado una semana el nacimiento de la hija de Dari, así que bueno, queremos que el café continúe y así va a ser. Como digo, va a ser más rapidito, ponte un carajillo, un café solo. A mí me gusta el carajillo con Baileys, aunque mi suegro es cierto que me dice que eso es una mariconada, pero bueno, los gustos son como los culos, ¿no? Y cada uno tiene el suyo, así que venga, café en mano y vamos al lío. Bueno, ayer tuvimos, sobre todo en NQ, ahora como digo lo repasaremos, una sesión donde en algún momento estuvimos bastante rogelios. Si bien es cierto, repito, que sobre todo el NQ recogió bastante carrete, ¿vale? Vamos a ver dónde nos queda esto en los gráficos, como digo. Pero bueno, sesión importante la de hoy, porque si recupera algunas zonas que ya llevamos argumentando en los últimos cafés, pues vamos a ver si esa corrección en la que nosotros seguimos pensando y llevamos argumentando semanas, sigue o por el contrario tenemos que plantear otro escenario, ¿vale? Bueno, empiezo con el Kospi, índice de Corea del Sur, que llevamos mostrando. Vamos a ver estos activos que, como digo, en los últimos cafés estábamos chequeando al inicio, ¿vale?, del programa. Y como decía, uno de ellos es el Kospi. Debido a que dos empresas, Samsung y SK Hynix, de semiconductores, tienen un peso brutal, ¿vale? Y veíamos cómo nos enseñaba Dari que tenemos esta estructura de techo, ¿vale?, que no se activó en la sesión del miércoles. La de hoy también han recogido algo de carrete, pero bueno, aquí no cambia nada. Y esta proyección bajista que ya llevamos hablando, pues como digo, unos cafés, se mantiene en el índice del Kospi absolutamente vigente, ¿vale? Como digo, pues esto fue activado justamente en la sesión de ayer. En relación al SOX, ETF de semiconductores, vamos a repasarlo también. Y aquí es importante, ¿vale? En contexto semanal también veíamos esta zona de soporte, ¿vale? Si medimos con un perfil de volumen todo este tramo largo que desplazó un 114%, tenemos el POC situado en el entorno de los 563,54 dólares, ¿vale? Y de momento, esta es la barra semanal, como digo, vemos cómo está encontrando soporte. Zona de resistencia inmediata, también la he comentado a lo largo de los últimos programas, 602,40 es el máximo de este rango, que por cierto, volumón, ¿vale? Y muy importante lo que suceda, sobre todo en los extremos de este rango. La pérdida de un mínimo tan negociado, como también vengo argumentando, daría vía libre y mucho más protagonismo, es decir, mucha más verticalidad al lado corto. La superación del extremo superior, es decir, que el precio pueda consolidarse, estabilizarse por encima de un máximo tan negociado, bueno, pues daría un poco de freno o quitaría bastante protagonismo a esta corrección, que de momento vamos a ver aquí, llevamos un 18%, ¿vale? Pero bueno, se mantiene dentro del rango, el precio en el pre está subiendo un poco y zona de resistencia, ese máximo del rango. Y también mostrábamos Micron, ¿vale? Vamos a ver en semanal, aquí dejo la pregunta. Vamos a tener un segundo cierre por debajo de estos 991,10 dólares. Bueno, veremos. El primero lo tuvimos tímido, pero tuvimos un cierre por debajo la pasada semana. Aquí la filosofía perdón, es la misma. Tenemos un gran volumen, ¿vale? Tenemos el mínimo de ese rango. Luego, si el precio cierra, se estabiliza por debajo del mismo,
para nosotros, por nuestro sistema, el sesgo bajista seguirá teniendo mucho protagonismo, ¿vale? Por ello, y esa regla de los dos cierres que siempre decimos también para dar por consolidado un nivel, en este caso el lado corto, bueno, pues ahora en el pre volvemos a estar en el nivel, nos queda la sesión de hoy, la sesión de mañana viernes, pero atentos porque podríamos tener, bueno, un segundo cierre consecutivo, lo cual, como digo, nos dejaría un sesgo bastante bajista para la próxima semana, ¿vale? ¿Y qué me queda por aquí? Vamos a ver también SpaceX. Hablaba de un extremo inferior, no tenemos mucha data, ¿vale? El precio lleva cotizando pues desde el 19 de junio, creo que era, perdón, 12 de junio, viernes. Y ayer comentaba la importancia de este nivel, 149,34. Es, repito, del poco histórico que tenemos, el mayor volumen en SpaceX. Bueno, pues la pérdida del mismo, sigo con esta filosofía, ¿no? Si el precio pierde un mínimo muy negociado, en este caso el más negociado, pues mi sesgo va a ser a pensar en cortos, ¿vale? Es cierto que ayer aquí también recogió, fijaos que tiene un tímido cierre por debajo de ese nivel, pero sí que recogió algo. ¿Esto podría ser una estructura técnica y objetivamente en anticipación de suelo? Bueno, pues podría. La dilatación en la sesión de hoy de los máximos de ayer, para mí daría algo de posibilidad de un rebote. Pero yo digo bien un rebote porque yo, como ya argumentaba, si mal no recuerdo en el café de ayer, yo pienso que SpaceX va a tener desplazamiento del lado corto durante las próximas semanas. También es cierto que de momento, señal bajista en relación a este nivel, no hay ninguna. Si se girará el mercado, porque ahora, como decía al inicio, viene subiendo, si se girará el lado corto, podríamos tener un segundo cierre consecutivo por debajo del nivel. La estadística del día. Bueno, esto es el productor. Está muy bien. Venga, vamos. Estadística del día. Esta me la ha pasado Dari, que sigue trabajando incluso desde el hospital. Claro que sí. Bueno, pues ¿qué tenemos este año? Martes 3 de noviembre, elecciones de medio mandato, ¿vale? Las midterms. Bueno, pues dato muy curioso porque desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, a lo largo de las últimas 20 elecciones de mitad de periodo, o sea, de las midterms, a 9 meses vista, ¿vale? El mercado siempre ha sido alcista, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo apoya nuestra teoría? Bueno, vamos a decir que nuestra teoría tiene dos partes, ¿no? Como un partido de fútbol. En esta primera mitad en la que nos encontramos ahora, nosotros pensamos y de momento mantenemos que el mercado, bueno, está corrigiendo y le queda corrección, ¿vale? Y como también venimos argumentando, capitaneada por caídas en los semis. Eso de momento se mantiene. La segunda parte del partido, y en eso todas las estadísticas nos apoyan y creo que todos estamos de acuerdo, es que vamos a tener un final de año y un 27 muy, pero que muy alcista. Dari ya ha comentado aquí en muchas ocasiones los 100.000, ese patrón fractal que parece calcado hasta el momento del 98, que llevó después a desplazar a índices del lado largo muy fuerte, y que esa proyección calcada del 98, si la traemos a la situación actual, si se da esa corrección y proyectamos ese tramo proporcional, que como digo realizó en el 98 el mercado, llevaría al NQ al entorno de los 100.000 puntos. Por lo tanto, año de midterms y de nuevo una estadística de las muchas que traemos que siguen apoyando que en un contexto de medio plazo, es decir, de cara a fin de año, bueno, e inicios y 2027, el mercado va a estar muy, pero que muy fuerte, ¿vale? Venga, pues hoy vamos a pasar ya directamente con los gráficos. Yo, show me your graph. Show me your graphs. Venga, voy a empezar como siempre con el contado del NQ. Un segundo que me he colado aquí. Vamos por aquí, como digo, a ver el contado del NQ. Bueno, en un contexto semanal hemos repasado también la activación de esta vela de rechazo bajista en la pasada semana. Es decir, esta vela semanal previa nos dibujaba rechazo, por lo tanto momentum bajista, y ese momentum, como digo, ha sido activado al dilatar sus mínimos, ¿vale? Vemos aquí la recogida que tuvo ayer,
Recuerdo también que tenemos el POC de todo este tramo alcista situado en el entorno de los 29.230-240 puntos, que es justamente donde parece que desde hace 2 semanas y media el precio está encontrando soporte, ¿vale? En un contexto diario muy importante también, fijaos lo que nos pinchó ayer el precio. Veíamos este rango, que es el mayor volumen del año y de parte del último trimestre del 25, ¿vale? Este volumen que se generó en la sesión del viernes 26 de junio. Y ayer pinchamos por primera vez su extremo inferior, su mínimo situado en 28.890 y encontrando, de momento y claramente, soporte. Nuevo mínimo decreciente, es cierto, ¿vale? Pero de momento esta zona se mantiene como soporte. Lo que venimos diciendo, la corrección se ha iniciado o estamos en un tramo correctivo. Nosotros pensamos que se ha iniciado porque lleva implícito que le queda camino hacia el sur. Muchos hemos visto el SOX, hemos visto SpaceX, hemos visto Micron sí que está algo más adelantada, pero estamos en zonas de soporte muy importantes y en particular vuelvo a lo mismo que estoy comentando ya varias veces en este café. En este caso el contado del Nasdaq se está enfrentando al mínimo más negociado de este entorno y además de los últimos meses, ¿vale? Por lo tanto, la pérdida de estos 28.890 puntos, que repito, es el mínimo más negociado, donde más chicha hay, pues desde hace prácticamente un año, por lo menos desde 2026. Bueno, pues como digo, la pérdida de este nivel daría mucho, pero que mucho protagonismo al lado corto, ¿vale? Además, por el perfil, vemos como la mayor concentración la tenemos en esta parte alta y a partir de aquí vemos como hay menos volumen, ¿vale? Así que bueno, veremos si lo puede finalmente consolidar. Entiendo que en este primer testeo encuentre soporte. Yo no me cambio la chaqueta aún por este primer testeo como soporte, como digo. También es cierto que bueno, la ventana de oportunidad y la mayor confirmación para mí sería algo parecido a esto, ¿vale? Ya un alejamiento con 2 cierres consecutivos por debajo del nivel y un posterior retesteo ya ejerciendo como resistencia. Pero de momento es el primer testeo encontrando soporte. Vamos a repasar también el futuro en un contexto semanal. Aquí es importante también lo que comentaba en el café de ayer, ¿vale? Tenemos identificado por volumen, vemos en el histograma, este chispazo de aquí, este pico aislado de volumen. El precio nos dejó una señal bajista que ha activado en la semana previa por debajo de su máximo. El problema técnico que tiene o el problema como soporte, bueno, esta flecha de aquí, que es el POC precisamente esta semana. Este POC está situado en 29.250 puntos y de momento también es lo que está aguantando al precio. Vemos como en este caso es un POC semanal. En el contado del Nasdaq era el POC de todo el tramo alcista. Al final, cuando utilizamos herramientas de análisis técnico objetivas y fractales, se nos van a ir solapando de una forma u otra, ¿vale? Al final este es el POC de una barra, la más negociada en este entorno y la semana más negociada de todo este año en el caso del futuro. En el caso del contado era, midiendo todo el tramo alcista, nos situaba el POC justo en el entorno actual también, bueno, o en el entorno donde ha encontrado soporte, ¿vale? Así que de una forma u otra se nos van a ir solapando todos estos niveles. Venga, continúo. Vamos a ver el SP. SP e IBEX no lo tengo especialmente graficado, ¿vale? Como digo, hoy nos ha pillado por sorpresa la rotura de aguas, en este caso bueno, pues de la mujer de Dari. Así que bueno, vamos a ver los rangos más relevantes y mañana ya lo tendré graficadito, lo tendré bien graficado, ¿vale? Bueno, aquí, en el caso del SP, fijaos cómo está bastante más adelantado del lado corto el NQ. Vale, obviamente las hostias que se han metido últimamente los semis en el Nasdaq pesan más, aunque en el SP también lo hacen y con creces, pero bueno, en este caso, como digo, técnicamente vemos como el precio se encuentra en una zona de resistencia pues prácticamente desde finales de junio, ¿vale? Del pasado martes. Tenemos aquí un rango relevante generado en la sesión del 18 de junio y a su vez, si le mido toda esta información con un perfil de volumen, veis esa línea negra que me queda justo, bueno, en el entorno de los 7.500 puntos, ¿vale? Sesión donde vemos bastante rechazo, terminando incluso alcista. Repito, estamos en el contado del SP. La estructura que trae, ¿esto podría ser un mínimo creciente? Bueno, pues eso quedaría confirmado si tenemos una rotura de este máximo de aquí. En definitiva, y como decía, en este caso, porque el Nasdaq sí que lo tenemos en el último rango, es decir, está... Bueno, muy cercano. Ayer testeó el último mínimo más negociado, que en el caso del SP trasladado aquí sería este que estoy marcando. Está muy lejos, de hecho no lo ha tocado desde que se generó esta sesión del 26 de junio y está, como digo, casi más cerca de realizar un nuevo máximo creciente. También veamos una estadística de posibilidad de máximos en julio, ¿vale?
Bueno, veremos de momento, como digo, precio en zona de resistencia, pese a la recogida de carrete de ayer, sigue aguantando como resistencia la zona y bueno, veremos qué sucede en la sesión de hoy, ¿vale? Pasamos con el contado del DAX, donde, bueno, pues ayer veíamos el zurriagazo bajista que le están metiendo. De hecho, bueno, pues vamos a ver cuánto ha caído desde el máximo que nos dejó este lunes. Bueno, pues ha metido un 4% hasta el mínimo de ayer miércoles. Y aquí no tengo más que añadir a lo que ya argumenté ayer. Si este golazo de la pasada semana, que repasamos en los cafés correspondientes, es una manipulación, yo creo que el siguiente impulso del lado corto va a ser, vamos a decir, con algo de prisa, ¿vale? Va a ser bastante vertical. Es algo subjetivo, ¿vale? Bueno, ¿por qué lo pienso? Porque si finalmente hace algo parecido a esto, como digo, esto es una manipulación elegante, una subida muy explosiva con mucha euforia o invitando a pensar en mucha euforia para finalmente, de la misma forma que se generaba ese tramo alcista, bueno, pues ya estamos aquí otra vez en esa zona donde seguimos teniendo la mayor chicha, ¿vale? O sea, hay negociación suficiente como para desde aquí realizar un movimiento elegante y nosotros pensamos que ese movimiento va a ser del lado corto. Si bien es cierto que técnicamente este movimiento o este posible inicio de movimiento no está en absoluto confirmado. ¿Qué me gustaría ver hoy para ello? Un segundo cierre menor, es decir, que la sesión de hoy terminara, bueno, en cualquier punto, pero en definitiva por debajo del cierre de ayer miércoles y en las próximas sesiones ver un testeo. Recuerdo que pese a que aquí damos la cara cada día, por lo menos de lunes a viernes, y aquí ya comentábamos que me parecía una zona espectacular para, bueno, lo que comento ahora, para desplazar del lado sur, ¿vale? Como decía, es cierto que lo comentaba, también es cierto que por acción del precio, en todo lo que estoy marcando con la traza, no tuvimos ninguna señal bajista, ¿vale? Así que, resumiendo y por terminar, un segundo cierre consecutivo sería bueno, ¿vale? Para activar esta zona y esperar en ella un testeo con señal bajista. ¿Qué es una señal bajista? Una vela envolvente, una vela de rechazo, ¿vale? Que toque y que rechace esta confluencia de elementos técnicos por estructura y volumen, ¿vale? Dejadme beber un poquito de agua, que hoy no tengo aquí a Dari para descansar. Y por último vamos con índices con el IBEX. Y bueno, este sí que no lo tengo muy graficado, ya sabéis que a mí el medievo, la verdad que llevo 16 años operando y el IBEX no lo he trabajado. Mira que he trabajado alguna divisa medio rara y demás. He trabajado los bonos, la nota 30 años, que me gustaba mucho, la verdad. Un futuro muy interesante y muy técnico, con ticker ZB, para el que le quiera echar un ojo. Y bastante pesado, porque es 31,25 dólares el tick. Pero bueno, a lo que iba. El IBEX no lo he trabajado en mi vida. Veíamos la pautita plana que estaba marcando, exactamente igual que la que hizo aquí. Se puso a consumir tiempo para finalmente romper, en este caso que estoy marcando, muy largo. Aquí esto tiene pinta a DAX, a manipulación, así que yo esperaría exactamente lo mismo que he comentado en el DAX. Como digo, rango muy importante, sesión del viernes 19 de junio, el precio ayer lo cruzó del lado corto. El POC de este último tramo alcista se nos sitúa también en ese rango. Luego, esto ya nos confirma, por lo menos por mi sistema, por nuestra forma de entenderlo, que aquí está toda la chicha en el entorno actual del IBEX. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hemos cruzado con un primer cierre muy potente por debajo de toda esta zona. Un segundo cierre que ahora mismo parece complicado, ¿no? Porque ha abierto con hueco y estamos justamente testeando. Veo complejo un segundo cierre por debajo del de ayer. Pero bueno, si en algún momento de las siguientes sesiones vemos algún testeo y deja señal bajista, una señal bajista elegante, pues esta vela, por ejemplo, trasladada aquí, yo de nuevo, como decía en DAX, por la chicha que hay aquí, es decir, chicha igual a negociación, por cómo ha reforzado en cada uno de estos testeos el precio, esta zona aquí como soporte. Esta dilatación que puede ser una manipulación, como digo, si aquí viene a testear en algún momento y deja una vela por acción del precio bajista, yo creo que se va a pegar castañita. Ni que decir tiene, con los huecos que le gusta dejar al DAX, bueno, en el perfil obviamente donde no hay cotización, pues no hay negociación, ¿no? Pero vamos, ¿qué quiero decir? Este tramo de aquí, como deje señal bajista y rompa, se lo va a fumar con bastante
alegría y facilidad, ¿vale? Precisamente por lo que digo. Porque bien sea porque hay huecos o porque estas sesiones no estuvieron especialmente negociadas, en definitiva, no hay liquidez ahí, no hay chicha. Y cuando el mercado se enfrenta a una zona donde no hay chicha, suele cubrirla con mucha alegría, ¿vale? Así que atentos, tanto en DAX como en IBEX, a los posibles testeos a esta zona que ahora mismo vuelve a quedar como resistencia con la caída de las últimas sesiones. Venga, ¿y con qué me toca ahora? Pues ahora creo que pasaba con el crudo, que también va a estar muy interesante el cierre que tengamos mañana en un contexto semanal. Recuerdo, este rango que se inició en la semana del lunes 2 de marzo es muy, pero que muy importante. Es un rango histórico, por lo menos en relación a los últimos años. Su mínimo ha aguantado de momento como soporte, mínimo situado en $69,20. Y de momento la zona de resistencia está siendo, perdón, los $75. Un segundito que bebo agua. Zona, como digo también, bueno, zona no, elemento técnico dentro del rango especialmente importante porque si esta es la mayor semana, la negociación semanal más alta de los últimos años, este nivel de los 75 en particular es el precio más negociado dentro de esa semana más negociada. Así que todo parece muy redundante, pero en definitiva. Por eso ya comentaba que los 75 me parecían un nivel donde podría encontrar soporte. No lo hizo, se ha venido al mínimo, no hemos tenido un segundo cierre. Bueno, cuidado, estamos a jueves, ¿podría girar y dejarnos un segundo cierre por debajo del extremo inferior? Podría, yo personalmente lo dudo bastante. Yo creo y sigo pensando que el crudo más pronto que tarde va a desplazar del lado largo. Ya hemos visto, creo que fue ayer, si no el lunes, esta rotura del alto fuego en Irán, ¿vale? Por lo tanto, bueno, más allá de lo geopolítico y demás, yo creo que el crudo va a desplazar del lado largo. ¿Y qué marcaba aquí? Bueno, ya estamos en un contexto diario. Aquí teníamos esos $69,20, el nivel semanal. El precio estuvo bailando por debajo unas sesiones, pero sin desplazar mucho más allá. Veíamos como el POC de todo este tramo bajista se situaba precisamente en la parte baja, empezando a dar síntomas de que este tramo bajista podría estar terminando. Y finalmente el martes tuvimos, tanto martes como ayer miércoles, dos sesiones bastante alegres. Y de momento está haciendo justo lo que le había pintado. Ojalá siempre hiciera el precio lo que le pinto aquí en el gráfico, ¿os imagináis? Sería la hostia, pero bueno. A lo que voy, ¿y por qué marcaba esto? Bueno, hemos llegado a un nivel de contexto semanal muy importante. El precio de momento está reaccionando, encontrando soporte ahí. Se sitúa toda la negociación en la parte baja. Puede haber una rotación de presión vendedora a compradora. Y lo último que le pedía y que marcaba era que el precio recuperara este mínimo de aquí, ¿vale? Si el mercado viene cayendo, hace una ligera corrección, hace una dilatación, testeando, como digo, un nivel importante. Este tramo de aquí para mí sería una manipulación. Digo sería incondicional, porque si es una manipulación, lleva implícito para mí, por mi forma de entenderlo, que finalmente va a subir. Como mi hipótesis es que va a subir, de momento lo digo incondicional, pero si esto es una o ha sido una manipulación, qué menos que recuperar el mínimo, ¿vale? Desde donde se lanza la dilatación y se provoca esa manipulación, ¿vale? Si no se entiende esto, me dejáis un comentario y yo encantado mañana lo intento explicar mejor. Y bueno, y de momento tenemos un primer cierre por encima de este último mínimo de aquí, ¿vale? ¿Qué me gustaría a mí? Un segundo cierre mayor. De momento en tiempo real no está siendo así, porque vemos como es cierto que lo está testeando y parece, como digo, en tiempo real que encuentra soporte. Pero si hoy me dejara señal alcista, yo, si tuviera que operar este activo en esta temporalidad, no la tomaría, porque por estructura pura y dura ahora mismo estamos en los máximos de un tramito de grado menor largo. Entonces, yo lo que quiero es que este tramo termine, que termine con dos cierres consecutivos superándome este nivel, y para que una vez que ha terminado yo buscar un mínimo creciente o posiblemente creciente que se confirmaría si finalmente dejara ahí una señal y aquí ya barriera ese supuesto máximo que deje en algún momento por aquí, ¿vale? Eso es lo que yo esperaría para tomar un largo en crudo. La contrapartida a todo esto, ¿qué es? Que hoy le metan un zurriagazo bajista, nos deja una vela envolvente y de momento pues la manipulación no está siendo tal, ¿vale? O no está lista, no significa que no pueda hacerlo en la siguiente semana, por ejemplo, pero que no está lista aún, ¿vale? Así que bueno, pues situación muy interesante en crudo que hemos ido siguiendo y el precio ya cotizando por encima de este inicio de la posible manipulación. Venga, pasamos con... me toca ahora Bitcoin.
Y aquí no tenemos ningún cambio. En un contexto semanal, la clave me sigue pareciendo 65.825 puntos. ¿Por qué? Pues ya lo he comentado en los últimos cafés, pero encantado lo vuelvo a hacer. Esta es una vela muy potente bajista, simplemente por su desplazamiento. Es la vela que además tocó el nivel padre, o sea, los $60.000, que en este contexto, como digo, este nivel para mí es Dios, ¿vale? Luego, por el volumen que tiene, esto, como digo, ya está más que argumentado. Casi desde, yo creo que en el primer café que hice, bueno, el primero de todos que fue, si mal no recuerdo, el 15 de abril, ya abríamos con Bitcoin, o ya incluíamos el Bitcoin, ¿vale? Y ya argumentaba este rango tan importante, ¿vale? Entonces, a lo que iba, esta es la barra que testea a papá nivel, ¿vale? Bueno, pues esta barra que testea a papá nivel, su POC, es este que comento, los 65.825 puntos. Este nivel ha sido testeado una vez, 2 semanas después de generarse, ¿vale? Porque, repito, estamos en un contexto semanal encontrando resistencia. Bueno, pues mientras ese nivel no pueda ser consolidado del lado largo, es decir, con cierres por encima, para mí se mantiene intacto el momentum bajista en Bitcoin, entendiendo, como también hemos dicho en las últimas semanas, que este nivel era perfecto para hacer algo de rebote o consumir algo de tiempo. De momento, rebote por precio ha habido, bueno, pues desde el extremo inferior hasta el máximo que nos ha dejado ha sido un 11%, bueno, ha habido rebote. Para mí, sobre todo, y como digo, es un consumo de tiempo. Y cuanto más consuma aquí tiempo sin poder cerrar por aquí encima, creo que la hostia va a ser más rápida hasta los 50.000. Que para nosotros es la primera parada, no el fin del viaje, ¿vale? En Bitcoin yo creo, bueno, lo iremos viendo café a café, esos 50.000 es el cumplimiento de un tercer impulso bajista, que como digo sería la primera parada, y a partir de aquí habría que ver qué volúmenes deja y demás, pero no lo voy a anticipar, pero tiene niveles por debajo bastante interesantes, los 40.000 y demás. De momento vamos por partes, vamos a ver si llega a los 50.000, yo como digo creo que sí, y lo creo por lo que estoy argumentando técnicamente, ¿vale? ¿Y qué más? Bueno, en gráfico diario no lo he mostrado aquí, bueno, no tenemos ningún cambio, yo ya he comentado que en este caso la respuesta en un gráfico diario al testeo a nivel semanal, fijaos, esto es un ejercicio perfecto de fractalidad, ¿vale? Al utilizar un sistema objetivo. Hemos visto esa barrita semanal y su POC al tocar el nivel semanal, ¿vale? Entonces aquí el protagonista, ¿cuál sigue siendo? Los 60.000, el papá nivel este, ¿vale? Yo ahora mismo estoy en un contexto diario. Bueno, pues voy a ver la respuesta que tiene el precio en relación a ese nivel semanal, bajándome en este caso un gráfico diario. Y, casualidad o no, el dinero llama al dinero. En la precisa sesión en la que el precio alcanza los $60.000, es decir, el mínimo semanal ese tan relevante, casualidad o no, el precio responde dejándome el mayor volumen de los últimos meses en este contexto diario. Y no lo voy a hacer ahora para no aburriros. Si me dejáis un comentario, os lo incluyo mañana. Si me dejáis la temporalidad que queréis, yo me bajo un gráfico incluso de 1 minuto, de 5, de 1 hora, y vamos a ver cómo ahí, no voy a decir que fuera, no me voy a jugar tanto, ¿vale? Como primer día de productor y líder supremo todopoderoso, no voy a quedar mal el primer día, pero os encuentro seguro un chispazo de volumen muy importante, los 60.000, en cualquier fractalidad, es decir, en cualquier temporalidad. 1 minuto, 5, 15, 1 hora, 4H, ¿vale? Si queréis que mañana incluya este ejercicio, me dejáis en comentarios la temporalidad que os interesa y vemos qué hizo el precio, qué volumen dejó y qué estructura dejó posterior, ¿vale? Y qué oportunidades operativas dio en ese entorno, ¿vale? Pero a lo que iba aquí, esta respuesta es este rango, como digo, del 4 de junio. Yo ya he argumentado que si no hago scalping o un swing muy, muy agresivo aquí no haría absolutamente nada, que se rían de otro, ¿vale? Y lo que esperaría es lo que llevo argumentando cada día, una salida, que es la que yo pienso que va a hacer del lado corto, y si quiero del lado largo, pues que me haga esto. Ya tuvimos una salida que no prosperó, que fue una manipulación. ¿Por qué? Porque cuando superó 2 cierres consecutivos este nivel situado en $64.000, cuando lo vino a testear no hubo señal alcista. El precio simplemente volvió a entrar dentro, luego esto es una manipulación, y posteriormente el precio, fijaos, si dejó una señal fue del lado corto. Volvió a intentar superar, me dejó toda la mecha, el cierre muy cercano en los $64.000 y posteriormente activó, o sea, la sesión posterior, dilatando los mínimos, ¿vale? ¿Y qué me falta? ¿Qué me falta? Me falta el oro. Bueno, y aquí también muy interesante lo que hemos ido siguiendo en este metal durante pues, el último par de semanas y las últimas sesiones en particular, ¿vale? No me voy a extender mucho más. Tenemos un soporte muy, pero que muy fuerte, un soporte de grado mayor, ¿vale? El POC y un extremo inferior por nuestro sistema, que ya tenemos más que argumentados en cafés previos. Haciendo ya zoom a la situación actual. Tenemos, ayer creo que fue ayer, teníamos 2 zonas donde nos gusta mucho. Una nueva dilatación aquí, ¿vale? Esas zonas tan importantes de grado mayor, para finalmente desplazar del lado largo
Y la más agresiva, que era pues esta que también argumentaba desde que llegó aquí el precio, ¿vale? Si mido con un perfil este último tramito largo, que por cierto ya se detuvo en zonas que habíamos argumentado y se detuvo prácticamente al tick también, ¿vale? Pero a lo que iba, tenemos el POC de este tramo largo situado en el entorno de los 4.076 dólares, ¿vale? Ayer lo puso a prueba porque fijaos la dilatación que tuvo, ¿vale? Cerrando finalmente por encima del mismo. Y por FIBO, al que le guste la proporción, pues estamos en niveles correctivos críticos, ¿vale? Entre el 50 y ayer incluso dilató rechazando el R62, el 61,8% de Fibonacci. Bueno, pues yo aquí, si en la sesión de hoy me dilata los máximos de ayer, yo creo que de nuevo vamos a poner a prueba, vamos a barrer aquí arriba, ¿vale? Dejando ya por primera vez en esta secuencia, que es de grado menor, no está girando el mercado aún, para mí por lo menos, pero sería un primer cambio de estructura en grado menor. ¿Por qué la dilatación de estos máximos supondría un cambio de estructura? Bueno, porque esto quedaría confirmado como un mínimo creciente, cosa que no vemos desde hace semanas en el oro, ¿vale? Así que repito, mi hipótesis es que si antes de dilatar los mínimos de ayer, obviamente, que de momento están ya bastante alejados, vemos dilatación a los máximos del futuro del oro situados en, no veo, a ver qué pone aquí, en 4.144,7 dólares exactamente. Si vemos dilataciones en la sesión de hoy a ese nivel, yo creo que nos vamos por aquí, ¿vale? Y aquí después ya veremos cómo rompe, cómo hace la acción del precio y qué volumen deja, ¿vale? Y creo que ya está. Esta es la canción que más ilusión me hace poner desde que soy productor. Venga, vamos con ella. Give me fake, ay, 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 ay. Give me your scalp and shit. Dead briefing. Os he dicho que iba a ser expreso, llevo 31 minutos de vídeo. Venga, vamos con las ejecuciones de ayer. Me sigue costando navegar este entorno volátil, por lo menos así lo percibo yo. Esto no quiere decir que no haya scalpers que estén encantados con la volatilidad que tenemos en las últimas sesiones. A mí me está costando la sesión de ayer por sistema. Cuando digo por sistema es aislando mi ejecución y mi gestión, debería haber sido muy positiva, ¿vale? Ahora voy a comentar por qué. Pero bueno, ayer 8 de julio terminé la sesión en más 263 dólares, lo cual me deja una semana de momento bastante descafeinada, ¿vale? Hemos visto un par de periodos en los que he estado sufriendo más. Bueno, más 393,50 dólares por cuenta. Y bueno, si nos vamos a cómo va el mes, pues sigue con pendiente ascendente, 1.500 dólares, ¿vale? Vamos a ver la ejecución, o las ejecuciones, mejor dicho, esta sesión de hoy, 9, jueves, ¿vale? De momento, como veis aquí, sin marcas, por lo tanto, sin ejecuciones. Vamos a ver las dos operaciones de ayer, ¿vale? Esta primera, estructura de techo bajista, giro nube, ¿vale? Esto siempre se me olvida comentarlo para los cafeteros que os unís. Yo grafico en un minuto, siempre opero el futuro del Nasdaq cuando hago scalping. No siempre lo he hecho, he operado muchos otros activos, ¿vale? Pero desde hace unos años opero únicamente en scalping el futuro del NQ. Como digo, grafico y tengo siempre a la vista el gráfico de un minuto, pero para afinar la entrada me apoyo en este gráfico de 40 rangos, que esto significa que cada una de las barras tiene un tamaño de 10 puntos, ni uno más ni uno menos. Eso, por lo tanto, me ayuda a saber que me ayuda a controlar el riesgo porque mis stops como máximo van a ser de 10-11 puntos, ¿vale? Bueno, por contrato, obviamente. A lo que iba, estructura de techo, las zonas como siempre las vamos a ver en TradingView. Y aquí, bueno, con divergencia en el delta, fijaos qué bonita divergencia, ¿vale? Máximo decreciente, máximo creciente, es decir, un nuevo máximo en relación a este. El delta mostraba divergencia con máximos decrecientes. Yo entro corto en la primera vela reversal, tras llegar a la zona, es decir, la primera vela que tras tocar el alto, digamos, de esta zona es rechazada cerrando en su mínimo. Entro aquí corto con el stop arriba. El precio va en contra al principio, pero en ningún momento llega a tocar el stop. Y después se va corto con bastante alegría. Se va corto hasta aquí, me hace un movimiento muy rápido. Como veis pone close. Cuando pone close y no pone target o stop, significa que yo la he cerrado manualmente. Es decir, la he cerrado, a mercado. Y aquí me hace un movimiento muy rápido, le doy a close, consume algo más de tiempo. Es cierto que hubiera llegado, si lo hubiera protegido en even aquí me hubiera sacado igualmente, pero después se va perfecto y se va corto con muchas ganas. Mi objetivo inicial era aquí, ¿vale?
al acercarse, si aquí no me hubiera sacado o si me hubiera mantenido dentro, ¿vale? Al acercarse tanto aquí sí que me hubiera protegido en even y esto me hubiera aguantado, esta corrección me hubiera aguantado mi posición dentro, ¿vale? Y hubiera llegado finalmente. Así que aquí había bastantes puntos que no conseguí, que no fui capaz de tomar, ¿vale? Y la segunda y última operación de la sesión de ayer es de nuevo una estructura de techo y también con divergencia. Un segundo. De nuevo el precio realiza una estructura de techo, de nuevo lo hace con divergencia muy acusada en el delta. Fijaos como este máximo, que es la segunda pata del techo, donde yo en anticipación, como digo, entro corto buscando ese techo, pues en este caso el delta acumulado muestra una clara divergencia, ¿vale? Y aquí, bueno, aquí siendo sinceros, lo que sí que saqué, o sea, optimicé, mi gestión me hizo sacar algo más, ¿vale? ¿Por qué? Porque fijaos cómo quedó muy cerca, mi objetivo está en el mínimo de la estructura. Si esto es un techo, pues yo me voy a salir o gestionar, normalmente salirme del todo cuando llega a ese mínimo. Aquí cuando se acerca tanto me protejo en break-even. Entonces, si me hubiera protegido en break-even, me hubiera saltado el break-even, ¿vale? Porque aquí después el precio se gira, ¿vale? Como vi lo mismo que la primera posición, pegó un chispazo bajista y recogió con mucha alegría, pues de nuevo veis close. Esto significa que yo cerré a mercado, ¿vale? Y vamos a 35 minutos llevo. Pensaba que lo haría mucho más rápido. Venga, vámonos entonces a ver rápidamente ya el contexto de esas dos operaciones de ayer. El primer techo, como veis, aquí siempre vais a ver lo mismo. Tengo zonas marcadas, estas zonas las saco casi siempre del gráfico de 10 puntos, por eso todas tienen el mismo tamaño, ¿vale? Como veis, pues esto, de 164 a 194. De 141 a 131. Son zonas sacadas de un gráfico de 10 puntos. Cada barra tiene 10 puntos, pues todas las zonas van a tener 10 puntos, ¿vale? Aquí tiene una confluencia, un clúster de rangos de rangos por volumen, como digo. Me hace una estructura de techo y esta es la que tomo, que bueno, que me saca ahí, o que me salgo yo, perdón, no me saca, me salgo yo mal y finalmente va a favor. Y la última, pues de nuevo, un ranguito, además apoyando en el close del día previo, nivel que tengo en cuenta también para mi operativa de scalping. Y bueno, pues en este caso, aquí consigo optimizar un poco la salida, porque después hace esa barrida y finalmente sí que ya se va corto, ¿vale? Venga, vamos con la pildorita. La píldora del día. La píldora del día. ¿La conocéis? Cuando Dari vea el vídeo va a decir, ¿pero qué haces sacando una magnífica? Bueno, pues no tenía mucho tiempo tampoco para chequear toda la lista, pero me gustaría que la viéramos, bueno, de fondo. No saco la web, Dari, creo que todos conocemos a Google, abréis el navegador y eso es Google, ¿vale? La inercia que tiene es la que es, todos conocemos, una de las 7 magníficas. Por patrón de drawdown, por comentar lo que siempre hacemos, ¿no? Primero, ¿inercia la tiene Google? Bueno, pues qué decir, ¿no? Pues por supuesto. Por drawdown, bueno, si está en alguno, está en un drawdown de corto plazo, ¿vale? Vemos que esta cota, esta franja que estoy marcando aquí, entre el 16% y el 23-24% de corrección, bueno, pues es una cota, como digo, que ha estado testeando a lo largo de la historia. Acción cotiza, por cierto, desde 2004, ¿vale? Y ahora estamos, o está empezando a entrar, o ha entrado en ella, ¿vale? Bueno, más allá de esto del drawdown, que esto es por repasar este maravilloso indicador, que por cierto tenemos un curso, no lo voy a señalar porque me da pereza después poner la tarjeta y demás, pero si buscáis en nuestro canal tenemos un vídeo hablando de este indicador, de cómo usarlo, cómo lo utilizamos nosotros, cómo instalarlo, ¿vale? Y cómo configurarlo. Y a lo que voy, un segundo que bebo más agüita. A lo que voy aquí, lo que me interesa ya en un contexto diario es lo siguiente. Bueno, el mercado, ahora mismo Google, perdón, ha realizado una corrección de un 20%. Veamos la estadística de que las magníficas están penando, o han estado penando, estando en negativo, ¿vale? Así como los semiconductores, antes de esta caída por lo menos, llega a un rendimiento year to date muy bueno. Pensamos y también hemos ido argumentando que puede haber una rotación, ¿vale? De ese FOMO los semis a las magníficas o las tecnológicas más conocidas, digamos, que son las que están penando. Y bueno, por eso lo traigo, porque tenemos aquí ya por estructura, vamos a lo técnico puro y duro, tenemos un punto pivote, esta estructura de máximos históricos previa, es justo donde el precio ha testeado como soporte, ¿vale? A su vez tenemos aquí un rango donde el precio ya apoyó
una y 2 veces, reforzándolo como soporte. Esto ha sido recientemente, el 26 de junio, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Si mido con un perfil todo este tramo impulsivo, que llevó el precio a dejar ahí esos últimos máximos históricos, el precio más negociado también solapa en esta zona. Perdón, ¿vale? Así que elementos técnicos aquí muy importantes y que el precio ha respetado muy, pero que muy bien. Y otro ejemplo magnífico, por nuestra forma de entender el mercado, de el dinero llama al dinero. Y he argumentado estos elementos técnicos. Bueno, pues en la sesión, que exactamente esto no es que lo diga yo, no he llamado yo al teléfono, ahí a Google, atención al cliente, y a ver si me podían dejar el spike este de volumen aquí, ¿vale? Pero aquí había un rango de volumen, esta sesión del 5 de febrero del 26 era la más negociada hasta que el 26 de junio de este 2026 al precio se le ocurrió volver a tocar, en este caso un besito, a su máximo, ¿vale? La respuesta del precio, que no tengo pruebas pero tampoco dudas de que fue por ello, fue dejar este chispazo de volumen. ¿Esta gasolina que le han metido para qué es? Bueno, pues yo no lo sé, pero a lo que voy, yo no voy a entrar ahora en Google. Lo que sí que me parece muy interesante, y por eso la traigo aquí, en esta píldora un poco improvisada por la rotura de aguas de Dari y su mujer, bueno, pues es que cuando venga aquí, si es que viene, yo voy a estar muy atento a ver qué sucede. Vale, de momento no tiene cambio de estructura, porque esto es un mínimo decreciente y esto de momento es un máximo decreciente, ¿vale? Porque no supera este de aquí. Entonces, como digo, a día de hoy, a 9 de julio, no tenemos cambio de estructura, pero si viniera aquí y me dejara una señal por acción del precio alcista después de los niveles que he argumentado y ver cómo el precio encuentra soporte y cómo le meten al avión más gasolina para empezar el viaje, que yo creo que va a ser largo, bueno, pues como digo, si viene aquí la volveremos a traer al café y lo comentaré. Pero me parece un punto muy interesante donde buscar el mínimo creciente para ahí ya sí romper la estructura y proyectar del lado largo, ¿vale? Y ya está, 41 minutazos. Voy a felicitar yo personalmente, vosotros hacedlo si queréis, yo de vosotros lo haría, porque es algo muy bonito que nazca alguien, ¿no? Obviamente. Así que Dari, estoy muy contento por ti y por tu mujer. Seguro que va a ir todo fantástico. Y nada, bienvenida. Es que no sé si puedo decir el nombre de tu hija, no lo voy a decir por si acaso, porque no voy a volver a grabar este programa. Así que muy contento por vosotros, que vaya todo fantástico. Vosotros cafeteros, que paséis un maravilloso jueves 9 de julio y mañana más café y más mercados. Si te gusta lo que ves, dale like y suscríbete. Dari y Mike te esperan, los mercados se entienden. Entre swing y scalping el café está servido. Análisis y visión, buen trading conseguido. Hablamos de índices, acciones y economía, del pulso del mundo y su volatilidad día a día. El café se termina, pero sigue la ocasión. Nos vemos la próxima con foco y decisión. Hablamos de índices, acciones y economía, del pulso del mundo y su volatilidad día a día. El café se termina, pero sigue la reacción. Nos vemos la próxima con foco y precisión. Con foco y precisión.